Código Nacional, hay que entenderlo, se da en un contexto de una reforma constitucional que obliga a todos los estados y a la federación a llevar a cabo una reforma a su sistema de justicia penal para hacerlo un sistema acusatorio y adversarial. Y es una reforma constitucional que se dio en 2008 en un contexto también donde había una fuerte tensión entre los derechos de las personas y la seguridad ciudadana. Y ese discurso se nos vendió por mucho tiempo. Esa reforma refleja eso, porque tenemos figuras como el arraigo todavía a nivel federal en materia de delincuencia organizada, que recientemente la Corte dijo que no puede ser regulado por los estados. Y por otro lado tenemos disposiciones, digamos, o dirían algunos garantistas, donde por supuesto se priorizan los derechos de las víctimas y de las personas imputadas. Es buena la reforma porque implica nuevos estándares, que se hagan buenas investigaciones del delito, que cuando una gente sea procesada y vaya a prisión, se esté seguro, que se pueda comprobar científicamente su participación en el delito. Entonces, esta reforma apunta hacia allá, a dar la garantía tanto a quien está sometido a proceso como a las víctimas, de que las personas que son detenidas son realmente los que cometieron los delitos. Pero entonces implica esta reforma en las leyes, pero también una reforma en las instituciones, en la capacitación, en las prácticas, en disminuir desde luego la corrupción en el sistema de justicia. En este sentido hay que entender que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene fines procesales muy definidos. ¿Cuáles son esos? Que la persona esté en su juicio, o sea, que no se fugue, que esa persona no sea un riesgo para la víctima o para los testigos, o bien que esa persona no represente un riesgo de obstaculización del proceso. Las condiciones de la persona importan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que es detenida por delincuencia organizada con recursos económicos casi ilimitados, con capacidad o una estructura que puede ayudarlo a intimidar testigos, por ejemplo, a una persona que probablemente o que está acusado de un robo, por ejemplo, en supermercado, del monto del que lo acusan es quizá de 500 pesos y, sin embargo, porque le dicen que lo hizo con violencia, entonces se va a quedar igual en prisión preventiva. Son muchos retos, ¿no?, los que implica esta reforma y este Código Nacional. Y este Código Nacional retoma ese estándar constitucional que es muy estricto respecto a la prisión preventiva. En México, 40% de todas las personas que están en prisión están simplemente mientras existe el juicio. La gran mayoría salen libres porque no se les logra demostrar el delito. Y no se les logra demostrar tanto porque hay veces que son personas que son inocentes, pero también por esa misma incompetencia de la que hablaba hace un momento, porque las autoridades no tienen la competencia de investigar a fondo los delitos y ser capaces de demostrar la culpabilidad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Canal 22 en el programa El Observador. Estamos en esta emisión dedicada a lo que llamamos la Tremenda Corte. Recuerdo en 2012 haber asistido a una conferencia con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para América Latina, en donde celebraba esta reforma de 2008 en México, pero decía dos cosas. Uno, todavía esta reforma no da garantías de que se cumplan cabalmente los derechos de todas las personas, por un lado. Y por el otro, también hacía un reclamo, falta una base de datos nacional. En esas dos perspectivas, la reforma que ahora tenemos permite un mayor respeto de esas observaciones que se han hecho constantemente en la impartición de justicia en México sobre los derechos humanos, y por otro, la homologación permite perseguir a una víctima y que se tengan los archivos de ella en cualquier parte del país. Ok. Conjuntamente con la reforma es del 18 de junio del 2008 y para el 2009 también se promulga en enero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo que se regula hoy precisamente no es otra cosa más que esos datos que se tienen, esos archivos criminales en Plataforma México. Se trabajó en el sexenio anterior por hacer toda esta regulación y se está continuando por tener una base nacional. Es complicado
porque sabemos que lo que requerimos para la implementación en todo esto es tecnología, pero de hecho ya se inició. O sea, esa protección que se le tiene que dar a la víctima a través de que cada uno de nosotros, y es hacia donde vamos, ¿no?, que pueda meterse la policía y con el simple tecleo de nuestro homoclave pueda saber los antecedentes criminales, lo estamos diseñando. Yo les diría que sí hemos trabajado, y al decir que hemos trabajado, todos en el ámbito de lo que nos correspondió como mexicanos, en el tema de la implementación, pero también con esa mesura de decirles que este cambio no es tan rápido, porque, reitero, es un cambio generacional, es un cambio en la mentalidad, en la cultura jurídica y en la cultura de toda la sociedad en general, porque bueno, pues estamos acostumbrados, lamentable decir, pues que no creemos tanto a veces en las instituciones, ¿no? Entonces, hoy es ese gran cambio que se está gestando, pero siempre lo vemos, y yo se los he dicho siempre a mis alumnos, tenemos que ser propositivos, porque si no, entonces, pues no vamos a entenderlo. ¿Qué es lo que creo que pasa a veces? Lo que creo que pasa es que de repente como docente, me refiero docente en el nuevo sistema de justicia, pues llegamos y les explicamos los derechos de la víctima y a lo mejor hay una clase por ahí, víctima, reparación del daño. Sí, bueno, ¿y eso qué significa? Pues significa que no es más que la implementación de un Estado de Derecho constitucional. Por eso es que al alumno no le queda claro que un proceso penal acusatorio se implemente con una mentalidad positivista en un Estado de Derecho totalmente legal. Entonces, yo creo que la víctima va a tener ya hoy algo más importante todavía. La víctima va a obtener con el proceso penal algo que se privilegia, que se llama reparación del daño. Hoy tenemos una estadística que el 80% de los delitos que se cometen son del orden patrimonial, y creo que lo hemos escuchado todos cuando en los pasillos de los tribunales, en los reclusorios y demás, la gente dice, yo lo que quiero es que me paguen, o sea, yo no quiero más. Hoy, precisamente, una de las grandes innovaciones del Código Nacional es el que existen una medida cautelar que precisamente es el embargo precautorio. Para efectos de eventual resarcimiento. Así es, pero ese embargo precautorio se le puede solicitar ya. Entonces, ¿qué significa? Que le puedo embargar bienes de la propiedad de esa persona que es imputado o inclusive solicitar el congelamiento de sus cuentas. Esa es una gran oportunidad que tiene la víctima de obtener su reparación. El hecho de que hoy se le den las facultades al Ministerio Público para su protección, bueno, eso también es importantísimo. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado, sobre todo en los delitos de violencia familiar, le pega el marido y resulta que van al Ministerio Público a hacer la denuncia y bueno, pues le va a pegar más porque ahora ya lo denunció, ahora tiene esa participación. La víctima tiene una gran importancia. Lo que es el procedimiento de ejecución para la reparación del daño es la siguiente ley que se tenga que estar discutiendo, pero yo lo vería como ese gran alcance porque, insisto, no olvidemos que el 80% de esos delitos son patrimoniales. Entonces, lo que la ciudadanía quiere es, si tú te llevaste algo de mi patrimonio, regrésamelo. O sea, yo no me quiero ver, y por eso precisamente hay tantos mecanismos alternos hoy de solución a los conflictos, porque lo que quiero es que me repares mi daño, en ese sentido. Y sí con la mesura de que, insisto, esto es un cambio generacional. Usted ha mencionado el caso de Chile. En el Chile, por ejemplo, puede haber un juicio oral, son 3 jueces que están frente a una víctima con un secretario. En México tenemos a un juez que está llevando de manera simultánea 13, 14 casos y tiene igual número de secretarias y además decide en silencio, ¿no? en privado. Esta es la forma en la que se opera. Sí. ¿De qué manera en esta reforma podríamos tener una agilización de esas cosas que podrían parecer mínimas, pero que son parte de aquellas cosas que detienen a un ciudadano? Digo, personalmente me ha ocurrido en algún caso ir a hacer una denuncia y sale mucho más tardado y eso no me asegura que haya impartición de justicia. Sí, mire, reitero, el cambio lo vamos a ver en todo lo que es una generación o, como dijo, en 2, pero se tiene necesariamente que hacer ese cambio. La otra, y lo hemos platicado en los foros, siempre vemos los problemas que existen en la sociedad, en el caso concreto, en el proceso penal. Bueno, si sabemos que existe ese problema, tenemos que hacer el cambio. Ese cambio no fue tan simple. Yo les diría rápido.
en la etapa de Europa, venían de una Segunda Guerra Mundial, la catástrofe que vivieron por el procesamiento de los nazis, y bueno, traemos un retroceso de 60 años. Y hoy tampoco podemos decir que en todos los países pues, sea la panacea, pero se tienen los elementos. Esto tiene que ir con la capacitación, tiene que ir con el presupuesto, lógicamente, pero sí podemos lograrlo. O sea, podemos lograrlo porque si usted hoy va a una sala de juicios orales, a lo mejor lo más próxima a las que tenemos en el Estado de México, sí, es una dignidad la que existe para la persona que está siendo procesada. Siempre que no sean barrientos, ¿no? Donde las salas han sido cuestionadas aún por la Comisión Interamericana, son una pesadilla, no permiten la comunicación entre la persona imputada y su defendido y su defensor, en fin, tienen un montón de problemas estructurales. Pero quiero ponérselo de otra manera, un poco para redondear, si me permite, maestro Vázquez. Tenemos una reforma constitucional para implementar en México un sistema acusatorio. Sí. Y tenemos leyes secundarias como este Código Nacional que tienen elementos de contrarreforma, como estas facultades que se mantienen. Concretamente, se amplían las posibilidades de la flagrancia, o la flagrancia equiparada o la semiflagrancia, y por otro lado se amplía el tema de las facultades para solicitar prisión preventiva. Dos problemas bien severos, con el otro tema que es el del artículo 16 constitucional, que es el del arraigo. Es decir, ya que usted habla de leyes abusivas, el arraigo es a todas luces una norma abusiva. Entonces, ¿qué hacemos con esos problemas? Porque son los problemas con los que nos enfrentamos los ciudadanos cuando vamos a un ministerio público, por más que las normas digan otra cosa o el derecho constitucional abstracto se imponga. Bueno, yo creo que también hemos hablado de la reforma en el marco del garantismo, pero también no olvidemos que la reforma 2008 también hizo un régimen de excepción. Y bueno, el régimen de excepción, ustedes lo saben, se aplica en determinados delitos, de manera muy particular en delincuencia organizada. Yo creo que todas estas figuras que se han puesto para su operación en el nuevo código y que pertenecen al antiguo sistema y que sabemos que tienen una crisis, también debemos entender algo muy interesante. En México, de repente, en algunos sistemas o leyes se traía exactamente la copia de otros países. El sistema que nosotros estamos construyendo es un sistema que lógicamente guarda características a lo mejor de otras legislaciones, pero ya tiene características específicas de nuestro sistema. Quiero decirles que, por ejemplo, nos criticaban el hecho de que las resoluciones sean escritas. Decían, oye, pero ¿cómo es que una resolución es escrita si ya estamos en el marco de un proceso penal acusatorio en donde hoy simplemente pides audio y video? Y bueno, tenemos una tradición en los artículos 14 y 16, los actos deben estar fundados y motivados. Y bueno, finalmente, pues es algo que no vamos a estar erradicando. Yo creo que el cambio se va a ir dando paulatinamente. El avance que tenemos hoy es muy importante, pero también entendamos algo, el derecho no puede solucionar todos los problemas que acontecen ya. ¿Cuántos años tuvimos este sistema? Y hoy necesitábamos el cambio. Tenemos que creerlo. Sin embargo, sé que son muy complicadas las situaciones en cuanto a lo que usted menciona de todas estas figuras, pero bueno, ya lo estamos generando. Bien, pues muchísimas gracias por muchas gracias habernos a ustedes. acompañado en esta discusión. Creo que habrá muchas más. Muchas gracias. Prácticamente por algunos artículos específicos, bien podríamos estar haciendo un debate mucho más amplio. Agradecemos su participación, por habernos acompañado. Gracias. Y Marco, muchas gracias. Gracias, maestro Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de El Observador.